El proceso de desmilitarización se llevó en Costa Rica en el periodo de 1823 a 1870. Este se causó por diversos conflictos que se resolvieron militarmente. En las principales ciudades de Costa Rica existían batallones que se encargaban del control de las ciudades y de cuidar la artillería. Tanto así que los participantes del ejército en 1874 aumentaron de 15.000 a 50.000 en 1909. En 1884 a 1914, Costa Rica sufre un proceso de institucionalización donde gran parte del presupuesto gubernamental va dirigido hacia el ejército con la finalidad de pagar los entrenamientos y salarios. En 1921, el gobierno central destina mayor parte de dinero al sector salud y educativo, desestabilizando así el financiamiento al ejército y por ende reduciendo las filas de este. Entre marzo y abril de 1948 estalla la guerra civil, causada principalmente por la cancelación de las elecciones de ese mismo año, donde el Congreso no quiere ceder la victoria al candidato a presidente Utilio Blanco. A lo largo de los años, Costa Rica ha sido considerado un referente a nivel internacional para la construcción y mantenimiento de la paz, así como para la resolución de conflictos. Aunque este no es el único estado sin fuerzas armadas, ha sido un ejemplo con mucho éxito a nivel internacional en cuanto a su sistema político democrático, estable, en cuanto a avances sociales importantes y asimismo como su papel destacado a nivel internacional. Esta visión estratégica se debe gracias a José Figueres Ferrer, que es considerado padre de la Costa Rica moderna. Ahora, para poder examinar correctamente este proceso, es muy importante tomar en cuenta los actores involucrados en este proceso, ya sea a nivel nacional como internacional, en cuanto a su influencia y su participación. Actores internos. José Figueres Ferrer se basó en el restablecimiento de un sistema de elecciones democrático, con el objetivo de finalizar con la corrupción. José Figueres, tras la Guerra Civil de 1948, decidió abolir las Fuerzas Armadas, decisión que quedó plasmada en la Constitución Política de Costa Rica. Ahora, en cuanto a la Asamblea Constituyente de 1949, esta fue modificada para poder abolir las Fuerzas Armadas, pero en sí para poder evitar los conflictos armados, los golpes de Estado, la máxima concentración de poder en el presidente, en sí una abolición constitucional de las Fuerzas Armadas y una segmentación de las fuerzas de seguridad. En cuanto a las organizaciones internacionales, es importante mencionar que la abolición de estas Fuerzas Armadas fue establecida al mismo tiempo que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y asimismo que la Organización de los Estados Americanos, y que Costa Rica se unió a esos tratados para poder mantener esa soberanía territorial. Asimismo, es importante mencionar que Costa Rica ha recibido ayuda por parte de otros países, como por ejemplo de Estados Unidos, para poder prevenir el tráfico ilícito de estupefacientes, asimismo por parte de Colombia para evitar el tráfico de drogas, y ha recibido ayuda por parte de China para la construcción de una escuela de policías. A nivel regional, principalmente en cuanto a los conflictos centroamericanos, es importante mencionar que Costa Rica no participó directamente en las dictaduras militares ni en los conflictos armados, pero tomó muy en cuenta las consecuencias de esta militarización en otros países de Centroamérica para poder evitar que se interrumpiera la seguridad interna. Por lo tanto, es que optó por abolir las Fuerzas Armadas y eso mismo le brindó confianza y seguridad al país después de la Guerra Civil en 1948. El proceso de desmilitarización de Costa Rica es un hecho histórico único en América Latina, ya que esto trajo cambios significativos a dicho país, logrando una soberanía pacífica comparada a los países que le rodean a través de un escenario de conflictos internacionales. Para ello, Costa Rica pasó por diversos hechos de los cuales hablaremos a continuación. Número 1. La abolición de su ejército en el año de 1948. El 1 de diciembre de 1948, el presidente José Figueres Ferrer anunció la abolición del ejército de Costa Rica durante una ceremonia en el cuartel Bellavista, donde dio un golpe simbólico a una de las paredes del cuartel. Este acto marcó el inicio de un periodo de desmilitarización en el país,
La Constitución Política de Costa Rica, aprobada en el año de 1949, incluyó un artículo que establecía la abolición permanente del ejército. Número 2. La creación de la Segunda República. Tras la Guerra Civil de 1948, el gobierno provisional liderado por José Figueres Ferrer fundó la Segunda República. Se creó la Junta Fundadora de la Segunda República y gobernó hasta 1949. Durante este periodo se llevó a cabo una serie de reformas que incluyeron la desmilitarización. La Constitución de 1949 no solo abolió el ejército, sino que también instauró nuevas instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social y el Tribunal Supremo de Elecciones. Número 3. Las reformas sociales y económicas. El dinero que se destinaba al ejército fue redirigido a sectores como la educación, la salud y la infraestructura. Esto permitió el desarrollo de un sistema educativo robusto y un sistema de salud público que ha sido un modelo en la región. También se fortalecieron las instituciones democráticas y el país se comprometió a la resolución pacífica de conflictos, consolidando su reputación como una nación pacífica y neutral. Número 4. Tenemos las iniciativas internacionales de paz. Desde la desmilitarización, Costa Rica ha jugado un papel importante en la promoción de la paz en la región. Durante la década de 1980, el presidente Oscar Arias lideró los esfuerzos de pacificación en Centroamérica, lo que culminó con la firma de los acuerdos de Esquipulas en 1987. Número 4. Creación de la Ley General de la Policía y otras instituciones. En 1994 se crea la Ley General de la Policía, que estructuraba todos los cuerpos policiales del país. Se buscó profesionalizar los cuerpos policiales con la creación de la Escuela Nacional de Policía en 1964. En el año de 1970 se crea la Guardia de Asistencia Rural en sustitución al resguardo fiscal. Este hecho causó gran sorpresa para muchos estados, tanto dentro del Istmo como fuera de él, teniendo en cuenta la situación conflictiva por la que estaba atravesando la región. Esto en cierta medida permitió que Costa Rica adoptara una postura pacífica y neutral. Tanto fue el impacto que para el año de 1987 al presidente en turno, Oscar Arias, se le concedió el Premio Nobel de la Paz, otorgando a Costa Rica cierto prestigio internacional. Ahora, en primer lugar, es de reconocer que ante la abolición de la Fuerza Armada por parte de Costa Rica, esto causó ciertas vulnerabilidades hacia su vecino más conflictivo, el cual fue Nicaragua, ya que este experimentó ciertas tensiones, conflictos e incluso invasiones lideradas por Calderón Guardia, evitando, sin embargo, ya que Costa Rica pertenecía al TIAR o a la OEA, por ejemplo, esto evitó que en muchas ocasiones este tipo de conflictos o tensiones se escalaran, siendo estos los instrumentos más utilizados para las amenazas externas. Costa Rica ha acudido a nuevas instancias en la comunidad internacional para asegurar su seguridad externa. Primeramente, ante el conflicto de las Malvinas y la incapacidad del TIAR, propuso una solución de seguridad continental, la creación de la ADELA, la Asociación de Estados Latinoamericanos, con sede en Costa Rica. Esta propuesta del presidente Rodrigo Carazo no fue seguida por los países de la región, por lo que propuso mudar la sede de la OEA a Costa Rica, a fin de darle nuevos aires de legitimidad ante el fracaso de la institución en regular pacíficamente y de manera grupal dicho conflicto. Con la abolición de las Fuerzas Armadas, los recursos que antes se destinaban al gasto militar se han redirigido a otras áreas, como la infraestructura, el desarrollo social y el desarrollo humano, lo que ha contribuido significativamente al bienestar de la población. Ahora, precisamente esa estabilidad política, excepcional y única en Latinoamérica, es uno de los hallazgos del estudio Adiós a las armas, los efectos en el desarrollo de largo plazo de la abolición del ejército de Costa Rica. Los países latinoamericanos han tenido 97 golpes de Estado, 21 episodios de violencia política y más de 120 episodios de violencia civil. En cambio, Costa Rica ha tenido un solo intento de golpe de Estado fallido que tuvo lugar en el año de 1955. Esto lo explicó Surayavai Ramírez, coautor del estudio del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. En Costa Rica, uno de los pilares fundamentales de la política exterior fue la promoción de la paz, el desarme y la seguridad nacional, regional y mundial. Esto fue un compromiso mencionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y culto de Costa Rica. Esto refleja una tradición diplomática que se centra en resolver conflictos de manera pacífica y exportar su modelo pacífico a otras naciones. Algunos de los refuerzos de Costa Rica se definen en diferentes ámbitos. Uno de estos son construcción del derecho interamericano. Históricamente, Costa Rica ha jugado un papel crucial de liderazgo en el desarrollo del derecho interamericano, el cual se ha posicionado como líder en la creación de instituciones y marcos jurídicos para la resolución pacífica de distintas disputas. Un ejemplo de esto fue la Corte de Justicia Centroamericana, fundada en el año 1908. Fue el primer tribunal permanente de derecho internacional de la historia y el primer tribunal de derechos humanos, al cual se le conoce también con el nombre de Corte de Cartago, debido a que inicialmente tuvo su sede en la ciudad de Cartago, Costa Rica. Esta corte marcó un precedente de historia del derecho internacional en la región. En el año 1969, en la ciudad de San José, Costa Rica, fue nuevamente protagonista al albergar la conferencia especializada sobre los derechos humanos de la OEA. En esta conferencia firmaron la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, la cual es conocida también como el Pacto de San José. Fue un tratado que entró en vigor en 1978. Este pacto es un pilar para la protección de los derechos humanos en el continente americano. Además del Pacto de San José, se establecieron dos importantes órganos competentes para conocer sobre los casos de violaciones a los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión fue creada en 1959 y comenzó a funcionar en 1960, mientras que la Corte fue instalada en San José en 1969. En política internacional y diplomacia, las relaciones internacionales no se construyen en base a las amistades que puedan existir entre los estados. Esto debido a que todas las acciones que se realizan son en base a los intereses nacionales. Este fue el caso de Costa Rica, cuyo rol dentro de los procesos de pacificación no estuvo alejado de verse influenciado tanto por sus intereses nacionales como por las metas de otros estados. Durante las décadas de los 80 del siglo pasado, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá se vieron involucrados en una serie de conflictos internos. Estas tensiones escalaron a tal punto que comenzaron a ser relevantes para la política internacional. Ante dicha crisis de seguridad, se comenzaron a buscar formas con las cuales alcanzar la pacificación en la región. Estos procesos de pacificación se vieron influenciados por los intereses nacionales de Estados Unidos, y es que muchos de los grupos insurgentes eran afines a ideologías comunistas, y si en el caso de que estos lograran alcanzar el poder del Estado, el socialismo se instauraría en la región centroamericana, lo que implicaría que Estados Unidos perdiera gran parte de su poder de influencia en la región. Costa Rica se encontraba en una encrucijada, esto debido a su situación económica, producto de la crisis financiera de los años 70. Su PIB pasó de 6.2% de crecimiento promedio anual entre la década de 1950 a 1980, a un decrecimiento de 7,3% en el año de 1981. Costa Rica ha hecho un arduo trabajo en la construcción de la desmilitarización en su atmósfera. No obstante, el contexto, las condiciones que lo rodean han representado una amenaza para la estabilidad de esa democracia. Es por ello que el país costarricense ha buscado implementar medidas que alienten a la pacificación en la región centroamericana. Sin embargo, estos países han rechazado estas medidas por parte de Costa Rica, y es así cuando Costa Rica se ve en la obligación de adoptar medidas de aislamiento para preservar y priorizar su desarrollo democrático. La adopción de esta política de aislamiento por parte de Costa Rica le permitió tener un auge o desarrollo en áreas como económicas, políticas y sociales, lo que permitió una convivencia amena en áreas diplomáticas y de libertades para su pueblo.
Sin embargo, Costa Rica no podía obviar el contexto que lo rodeaba, en este caso, no podía ignorar todos los sucesos militares que se estaban dando en la región. Por ello, adoptan nuevamente una política de involucramiento. Con la adopción de esta política, se buscaba ahorillar, forzar o incidir en que estos países centroamericanos buscaran las medidas pacíficas para la resolución de los conflictos que venían prolongando de forma indefinida. Es por ello que con estas incidencias se buscaba sentar las bases para la democracia y estabilidad de la región, haciendo un énfasis en que los hechos pacíficos son las mejores soluciones para estos conflictos y no soluciones militares que prolongan el problema. Con los intentos costarricenses por la democracia en los países de Centroamérica se buscaban dos aspectos esenciales. Uno, aislar a Costa Rica de la injerencia de conflictos militares para garantizar una estabilidad democrática que tanto esfuerzo le había costado. Y dos, incidir en dichos conflictos para ser mediador implementando tratados y alianzas en pro de la democracia. Es un placer para mí compartir con ustedes un poco sobre la perspectiva de Costa Rica hacia el conflicto de Panamá. Esto desarrollado en los años de 1968 hasta 1989. Esto bajo la dictadura de dos personas que van a demarcar para ese tiempo. Uno con el nombre de Omar Torrijos y el otro se llamaba Manuel Noriega. Les comento que Costa Rica siempre se ha destacado por la diplomacia, por la resolución de conflictos por la vía pacífica. Lo podemos ver porque ellos asilaron a muchos que sufrían de persecución política en su país, Panamá. Entonces, Costa Rica, sin pensarlo dos veces, les dio asilo y de igual manera Costa Rica en foros internacionales como lo fue la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ellos hablaban abiertamente que deseaban que Panamá volviera a tener la democracia, que aunque sufrieron momentos tensos en diplomacia bilateral entre el periodo de Noriega, sin embargo lo han ido superando, lo fueron superando a lo largo del tiempo. Y es eso lo que les puedo compartir sobre cómo ha sido esa perspectiva de Costa Rica hacia Panamá. Muchas gracias. El acuerdo de paz logrado en Esquipulas II fue el primer paso para alcanzar la estabilización ante la crisis de Centroamérica. Esta alianza representó el interés de los países de la región en alcanzar una paz firme y duradera, lo cual se logró sin la intervención de otros actores internacionales o gobiernos extrarregionales, como es el caso de Estados Unidos. Por primera vez desde la iniciación de las tensiones, los presidentes de los estados centroamericanos se reunieron y se suscribieron a este pacto, iniciado en el mes de mayo del año anterior.